El despojo territorial hacia comunidades indígenas y o campesinas, enmarcado en estas nuevas formas de acumulación originaria, se ha venido dando en México de manera sistemática durante las últimas décadas. Entre los que mayormente han sufrido la pérdida de sus territorios se encuentran nuestros pueblos indígenas y campesinos, cuyas tierras ejidales o comunales están a la mira de grandes proyectos nacionales y multinacionales en beneficio del llamado progreso. Ejemplos de estos encontramos muchos. En este momento hablaremos de la experiencia que el pueblo de San Francisco Xochicuautla, ubicado en el municipio de Lerma, Estado de México, ha tenido al respecto. Gracias a todos, buenos días. Bien, pues la comunidad indígena que se encuentra en el municipio de Lerma, Estado de México, es una comunidad con muchos recursos naturales, entre ellos bosque, agua. La resistencia que Xochicuautla tiene desde hace 9 años ya en septiembre cumplimos 9 años, cuando nos dimos cuenta que había gente de una empresa caminando por nuestro territorio, trazando, haciendo trazos, y que sin darnos cuenta en otros momentos derribaron miles de árboles, haciendo una brecha solamente para hacer sus estudios topográficos, estudios de medición. Obviamente que entonces decimos que desde ese momento se pensaba en pasar un proyecto carretero y nunca fuimos consultados. Esa etapa de la consulta la generamos nosotros porque al ver gente extraña en nuestro territorio iniciamos asambleas por usos y costumbres, que son las que definen las decisiones importantes en nuestra comunidad, en la mayoría de las comunidades indígenas. En esas asambleas por usos y costumbres, donde asistieron alrededor de más de 1,250 gentes en esa primera, se decidió rotundamente que ese proyecto carretero no podía pasar por nuestro territorio. Al darse cuenta el gobierno y la empresa, porque fueron varias asambleas después de esa, al darse cuenta el gobierno y empresa que no iba a poder lograr sus objetivos por la forma de decidir nuestras cosas, por la forma de cómo nos gobernamos, las comunidades indígenas implementan el padrón agrario. El padrón agrario es un padrón que obviamente se rige por la ley agraria, una ley que en todo momento las empresas y el gobierno las ha torcido y que solamente la ley agraria ha servido para legalizar el despojo de los territorios en las comunidades indígenas. Nos ha quedado muy claro, porque a partir de implementarse ese padrón se hacen asambleas comunales donde solamente los comuneros que no representan a la comunidad por la cantidad muy menor que se tiene, que se implementa en ese padrón de ciudadanos de la comunidad, obviamente no representan a la comunidad, pero que ahora son los comuneros quienes deciden los destinos del pueblo, deciden tanto en territorio como en viviendas, como en todo, pero además esas decisiones las acompañan, decíamos, precisamente en cómo tuercen la ley agraria, porque las asambleas que hacen de comuneros las hacen con todas las ilegalidades que las puedan hacer, ¿no? A nosotros, entonces, asambleas fueron acompañadas primero por 400, 600, 800 y las últimas asambleas de 1,200 policías antimotines, algunos fuertemente armados, policía ministerial, automóviles sin placas fuera de los domicilios de varios de nosotros, automóviles sin placas con personal del gobierno del estado y del gobierno municipal fuera de nuestros domicilios. Se inicia todo un hostigamiento, toda una intimidación, y hay momentos o hay asambleas donde se inician fuertes represiones en la comunidad. Sin olvidar que hemos tenido hasta la fecha 22 detenidos,
En mayo del 2013 tuvimos 14 detenidos, 7 hombres, 7 mujeres, la mayoría adultos mayores. El 3 de noviembre del 2014 tuvimos 8 compañeros detenidos. Y que bueno, esos detenidos ha sido de una forma arbitraria, porque al fin de cuentas, pues no hay delito que les encuentren. Entonces, pues eso a nosotros ha formado parte de cómo nos hemos dado cuenta que el gobierno ha desviado toda la ley en contra de las comunidades indígenas. Tenemos que decir que después de esa lucha, hasta este momento de 9 años, y que también en esta misma lucha la hemos acompañado de una forma jurídica y social. Es social porque muchos de ustedes, mucha gente que no está aquí, muchos colectivos, estudiantes, nos ha estado acompañando hasta este momento. Pero también hemos iniciado varios amparos y ganamos un amparo de la asamblea, la cual decidió el paso del proyecto, que era una asamblea ilegal. A nosotros nos quedaba claro, y es una asamblea donde se anuló que por medio de los tribunales colegiados anulamos esa asamblea. Entonces a nosotros nos dimos cuenta que nosotros no estábamos mal, que efectivamente había anomalías en esa asamblea, en ese tipo de asambleas, y que por eso anulaban, y por eso la anulaban. Entonces, pero aún así seguían, o había siempre intromisiones de la policía, del gobierno del estado, de la empresa, y que sin permiso, cuando la gente se acercaba a preguntar qué es lo que hacían, pues ellos decían que tenían que trabajar, que lo iban a hacer de todas formas, pasara lo que pasara. Hasta la fecha lo siguen diciendo. Hay algunos otros amparos, y que el mismo gobierno y la empresa sabía que vamos a ganar, y es por eso, para nuevamente ahora legalizar ese despojo, emiten el decreto presidencial, que es un decreto por 37 hectáreas, 750,000 metros, y que es un decreto también con todas las ilegalidades que se dicen. Es un decreto, y ponemos como ejemplo donde nos dicen que es tierra de angostadero, cuando son tierras efectivamente en su mayoría de angostadero, pero también hay tierras de cultivo, y hay viviendas, perdón. Nos dicen que el 25 de este mes, algo completamente ilógico, y no sabemos qué tipo de asesores tiene el presidente, pero nos dicen que el 25 de junio, se hace una consulta libre, previa, informada, para poder llevar a cabo ese decreto. Entonces, después de tantos años de lucha, hacen una consulta que el pueblo desconoce, hacen una consulta que nosotros desconocemos. Esa es parte de lo que Xochicuautla ha pasado, la intromisión de la policía, la detención de los granaderos, cómo se ha reprimido a mujeres junto con sus niños, pero que también la firmeza y la decisión de la comunidad, en que nosotros decimos hasta las últimas consecuencias. No pueden despojarnos de un territorio que es nuestro, no pueden despojarnos de un territorio que nuestros ancestros nos dejaron, pero que además nosotros, es cierto, estamos luchando por nuestro territorio, pero también estamos luchando por bosques, por agua y por nuestra cultura. Y eso no solamente es de las comunidades indígenas, no solamente es de nosotros. Eso es un patrimonio de mucha gente.
es un patrimonio de ustedes mismos y que es bien importante exhortar a los compañeros estudiantes, a los compañeros antropólogos, a los que estudian antropología, que se fijen una meta y que estén del lado del pueblo, porque conocemos antropólogos que definieron el paso de ese proyecto carretero de acuerdo a sus requisitos, con todas las anomalías del mundo. Por eso es bien importante que ustedes tienen que definirse una meta y decir hacia dónde van. Hemos tenido varias acciones, dejar claro que nuestro proceso de resistencia es un proceso pacífico. Hemos hecho varias acciones no violentas y que eso es lo que ha lastimado al gobierno del Estado, acompañándonos de mucha gente de la sociedad. Esa es una forma como hemos detenido el proyecto en varias ocasiones. Pero es claro también que en muchas ocasiones nuestros compañeros nos hemos organizado para poder retirar del bosque a cientos de policías, junto con la empresa y junto con el gobierno del Estado. Con el decreto en este momento también hemos emitido varias quejas a diferentes dependencias que están relacionadas con ese proyecto, y pues a nosotros nos queda claro que no hay justicia para nuestras comunidades. Ellos les hacen justicia a los que violentan las leyes, a los que violentan los derechos humanos, como lo hicieron antier, donde una jueza da un fallo a favor de IGA para que no se transparenten los recursos que le daban obras. Un fallo, un amparo que lo hacen en un muy corto tiempo, y que los amparos que nosotros hacemos pues son puras vueltas, no hay claridad de los jueces, y también queda claro que hay mucha parcialidad de los jueces de la justicia aquí en este país, en nuestro país. Entonces es importante que queden pendientes. Nuestra lucha va a seguir y sigue firme. Que estén pendientes porque sabemos que vienen cosas difíciles para Xochicuautla, pero vale la pena hacerlo, vale la pena luchar, vale la pena definir como nosotros lo hemos hecho, porque ya dijimos que lo que hacemos, por lo que luchamos, es un patrimonio para muchos. Nosotros dotamos, nuestro territorio dota de agua al Distrito Federal, y podemos poner un ejemplo. Nosotros tenemos 2 pozos. Uno lo suministramos al sistema Cutzamala y uno suministra a la comunidad. Entonces, así de claro, hay más comunidades indígenas como nosotros en la región que hacen lo mismo. Entonces, creemos que es importante y vale la pena luchar por lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Un gran argumento que dicen es que esta carretera se necesita para conectar Toluca y que falta infraestructura carreteras, ¿no? Pero finalmente vemos que no, pues hay una superproducción de carreteras en este lugar. Ahí vemos también los grupos carreteros que se están peleando ahí la zona, ¿no? Ahí está Ideal con el grupo Carlos Slim, ahí está ella, pues más al norte vimos que está OHL, también está OHL con Toluca, Santa Fe. Entonces finalmente, pues ¿de dónde viene esta superproducción de carreteras? Pues es algo bastante común en tiempos de crisis económicas. Es decir, cuando hay una crisis económica, a los empresarios les conviene pues investir en proyectos carreteros, investir en proyectos inmobiliarios para ya no perder su dinero y generar más plusvalor, ¿no? Entonces, pues el argumento que sí se necesita esta carretera, pues no es cierto. Sí, para los inversionistas y empresarios, pues sí se necesita esta carretera, porque de ahí proyecto carretero y luego proyectos inmobiliarios.
Y luego pues en carreteras es lo que llaman los conectores, ¿no? Que son todas esas carreteras que a partir de 2 anillos tienen como una configuración más transversal. Y pues Xochicuautla es una de esas, ¿no? Como configurando, conectando esos anillos. Y sobre todo en la zona poniente, ¿no? Vemos que también está la Xochicuautla, pero también está la otra proyecto, que es la de Atlacomulco a Tizapán, ¿no? Entonces, ahí también es interesante ver grupos empresarios cómo se están, pues, poniendo en el territorio, ¿no? Entonces, si hablamos del grupo IGA que tiene la autopista Toluca-Naucalpan, pues vemos que finalmente desde tiempo, pues, grupos políticos tienen sus empresarios favoritos, ¿no? Y pues el grupo IGA es uno de esos, donde tiene varios proyectos en Toluca, que es el estadio de la UAM, pues también el museo. Como hay unos carreteras, estaban trabajando en el aeropuerto, obviamente en Xochicuautla, pues la Casa Blanca, ahí es el conectores de Naucalpan. También vemos que el grupo OHL pues tiene varios proyectos. Él tiene justamente es la autopista Atlacomulco a Tizapán, tiene el circuito exterior mexiquense, y que a veces hay que ver que esas empresas no siempre están en concurrencia, a veces trabajan en conjunto, ¿no? OHL y IGA, pues en eso, ¿no? Ahí participan en el Museo de Toluca, como también hay proyecto, pues el viaducto bicentenario, los dos con otros empresarios están metidos en el proyecto del nuevo aeropuerto, ¿no? Otra cosa interesante es ver proyectos inmobiliarios en conjunto con carreteras, cómo van configurando pues las clases, ¿no? Finalmente ahí están los proyectos de Ciudad Bicentenario, que están ahí por todos esos lados, y que la idea es concentrar una reserva de pues clase trabajadora, ¿no? Entonces, obviamente está Tecamac, supongo, ahí en Cuautitlán también buen de proyectos de vivienda en interés social, y ahí la idea es concentrar trabajadores muy cerca de los corredores industriales, ¿no? Vemos otro tipo de proyecto que están tratando, vamos a decir que hay un proyecto de vivienda de interés social para expulsar la población trabajadora desde la periferia de la ciudad, concentrarlos en ciudad de producción industrial. El otro es la dinámica de redensificar el centro de la Ciudad de México con los proyectos de SODES, por ejemplo. Ahí pues, es para una clase media o más alta de la población, expulsas las clases más bajas, ¿no? Y la cosa interesante del poniente, que abarca todo eso en conjunto con esos proyectos carreteros, son esos proyectos de conjunto residencial, con campo de golf y todo eso, ¿no? Esta zona de Santa Fe tiene un buen de esos conjuntos residencial y campo de golf. Entonces en Huitzilapan, que era el otro, ahí está la Reserva Santa Fe, o más al norte, como también hay resistencias de pueblos indígenas, pues los proyectos en Cahuacán y Magú. Y vemos que finalmente esos proyectos de conjunto residencial van de par con proyectos carreteros, ¿no? Si están haciendo una carretera en Xochicuautla, de Atlacomulco a Tizapán, justamente para luego, pues si tengo una carretera que me están conectando rápidamente al DF, al Estado de México, y que está en una zona todavía muy bonita, no estamos hablando de Tecamac, esas zonas así totalmente urbanizadas, ahí tratan de concentrar población trabajadora. Ahí es bonito, todavía hay bosque, pues me quedo a corto del estado de Toluca y todo eso. Sí, la onda es juntar una población pues alta en conjunto de residencial, ¿no? Y pues el otro es la conexión que existe entre esos proyectos carreteros, o las dos luchas que están aquí hoy, pues de Atenco y Xochicuautla, ¿no? Ahí está el nuevo aeropuerto y finalmente hay todo un proyecto que es conectar, si hablamos, ahí tenemos los dos aeropuertos, ¿no? Esto todavía no existe, pero un proyecto de aeropuerto internacional y aeropuerto de Toluca que lleva lo más de vuelos privados, ¿no? En el país. Entonces, ¿cuál es la idea? Finalmente entre esos dos aeropuertos hacer todo un corredor que va pasando por aquí. ¿Y donde qué tenemos? Pues aquí tenemos los SODES, Corredor Chapultepec, ahí lo que está pasando en la Merced, hay el proyecto que tienen en el aeropuerto actual, Benito Juárez, también oficinas, viviendas ahí tenemos toda la zona de Santa Fe, ¿no? Con la clase alta. Y entonces pues es conectar con obras de vialidades, pues todo un corredor así, para que la clase alta se pueda mover de manera muy rápida, ¿no? Pues ahí van configurando entre los aeropuertos todo un corredor.
Y ¿qué era la otra? Y pues finalmente vemos que esta zona pues obviamente va a tener impactos pues ambientales bien fuertes porque es la zona boscosa, como lo dijeron los compañeros, pues que son áreas protegidas que sí dan agua, abastecen en agua a las dos cuencas, ¿no? Pues por el medio del sistema Lerma, donde están todos los pozos, y Cutzamala, que luego da agua al DF, ¿no? Entonces, pues poner proyectos aquí o urbanizar esta zona a reducir las posibilidades de recargas. En el mismo tiempo, apenas en esos días están aceptando la cuarta etapa del sistema Cutzamala. Si van reduciendo los posibles de recarga de agua de aquí, y en el mismo tiempo pues van quitando, despojando su agua a otros pueblos indígenas que viven más por allá, ¿no? De Mazahua y todo eso. Pues más o menos es un poco la idea de cómo finalmente un proyecto carretero pues se está configurando otro un proyecto más grande, ¿no? Que es... Esta conformación del Consejo es importante porque eso es lo que nos da a nosotros la pauta para poder promover una controversia constitucional. Como lo mencionaba, en el artículo 1, 2 y 27 se les reconoce como órganos autónomos y esto nos da la idea de que podemos contravertirlo. También en el convenio de la OIT en el 169 nos habla del reconocimiento a los pueblos indígenas, a sus instituciones, es decir, al Consejo, y les da el valor, ¿no? Obliga al Estado a que el Estado debe de respetar y hacer caso a todo lo que ellos digan porque tienen su autonomía. Ellos van a decidir cómo se van a formar, cómo se van a organizar. Entonces, en esa idea vamos a tenerlo muy presente, ¿no? Tenemos aquí la autoridad y tenemos dentro de nuestro sistema una figura que es la figura de pesos y contrapesos. Esta figura de pesos y contrapesos nos habla de una división de poderes. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando estos poderes están en el ejercicio, es fácil que entre ellos se contrapongan, que alguno de ellos quiera rebasar la autoridad del otro. En este caso, lo que nosotros estamos pensando es que la autoridad tradicional viene siendo algo así como un poder ejecutivo. Entonces, ese poder ejecutivo puede contravertir lo que diga el Ejecutivo Nacional. Lo que diga Peña Nieto va a ser contrapuesto contra lo que diga el Consejo Supremo. En el momento en el que estos están diciendo que no tuvieron una consulta adecuada, como lo dice el convenio en el 169, ellos dicen que por sus usos y costumbres ellos pueden defender sus territorios y como lo mencionaba la compañera, se lanza el contradecreto en el que dice, ¿sabes qué? Las tierras son nuestras, ¿por qué? Porque así son nuestros usos y costumbres, porque son tierras sagradas, porque es lo que nos da nuestra agua y porque estamos defendiendo el medio ambiente. Entonces, ellos con toda la legitimidad dicen que pueden lanzar ese decreto porque es un acto administrativo, es un acto que puede emitir una autoridad ejecutiva. Ahora, Peña Nieto lanza el decreto el 9 y la autoridad lanza su contradecreto el 30 de agosto. Entonces, estamos diciendo que dos autoridades están emitiendo un acto y entonces se están contraponiendo. En el momento en el que se contraponen nuevamente, nosotros podemos ahora sí decir que son dos autoridades que van a contravertir. En el momento, esta controversia constitucional nos habla de... Vamos a hacer un poco más claros. El Consejo tradicional, el Consejo va a demandar a Peña Nieto. ¿Qué va a demandar? Bueno, pues que les están violentando su derecho a una vida digna, su derecho a la propiedad, a un medio ambiente sano, su derecho al agua y sobre todo su libre autodeterminación. En esto es en lo que nosotros vamos a fundar nuestra controversia. Cuando el señor José Luis dice nosotros no estamos mal, por supuesto que tienen toda la razón, no estamos mal porque es el Consejo y es su calidad de indígenas los que les va a hacer su autodeterminación y les va a decir cómo pueden ellos regirse. Es importante también destacar esta idea que dice de nunca fuimos consultados.
Lo que está diciendo el Ejecutivo es que se hizo una consulta y sin embargo el convenio 169 dice que la consulta no puede ser en los términos que diga el Ejecutivo Nacional, tiene que ser conforme lo manda su autoridad tradicional. Y cuando nosotros decimos que la autoridad tradicional está diciendo, sabes que eso no es cierto y aquí te da el contradecreto, nos da toda la pauta para que nosotros promovamos esa controversia constitucional. Y verdaderamente es algo difícil como se encuentra el pueblo de San Francisco Xochicuautla. Hay un problema muy fuerte en el cual pues le diría yo que es un abuso de autoridad y al mismo tiempo como es estatal, como es municipal y aún también por parte de federal hay este tipo de problema en el cual esperemos que cada uno de ustedes reflexionen cuál es el problema y por qué es problema. Son daños muy pues crítico, que para todo México es a donde debería de emprenderse y escuchar la voz de Xochicuautla. Xochicuautla está defendiendo lo que es bosque, lo que es agua y pues la parte del oxígeno pues. Pero aquí pues, se lo dejo de tarea como principal estudiante que son ustedes, deben de analizar o reflexionar por ese lado.